o sea, en mantener todo eso dentro de una operativa. Claro, para los otros temas. No es un curso que yo tenga armado. No, claro, lo entiendo. Muy buenas tardes, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, empresas familiares y sus desafíos de crecimiento e internacionalización. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas. Culminada la charla, con mucho gusto, estaremos absolviendo sus consultas, preguntas referidas al tema. Principios de buen gobierno corporativo es uno de los temas, pero hay unos enlaces respecto a empresas familiares y sus desafíos de internacionalización que les estoy haciendo llegar. Muy bien, el tema de hoy, empresas familiares y sus desafíos de crecimiento e internacionalización. Hasta hace relativamente poco tiempo, numerosas empresas familiares consideraban la internacionalización como una estrategia de expansión arriesgada y reservada solamente para grandes compañías. Actualmente, sin embargo, la globalización de las actividades empresariales unidos al desarrollo de nuevas tecnologías está modificando esta perspectiva. Cada vez es más abundante el número de empresas familiares, ¿no? Cómo ha crecido las empresas familiares. Lamentablemente aquí en el país hay empresas familiares informales, ¿no? Y debido a la pandemia muchas de ellas como no tributan, no son reconocidas por la banca, son informales, lamentablemente tienden a desaparecer. Cada vez es más abundante el número de empresas familiares, como les manifestaba, no necesariamente grandes, que están apostando por expandir sus actividades en los mercados exteriores. Y lo que es más importante, muchas de ellas entienden la internacionalización no tanto como una forma agresiva de competir, sino como una vía de asegurar su propia supervivencia. Y eso es a largo plazo. Por ello comentamos nuestras numerosas empresas familiares consideraban como una expansión arriesgada, ¿no? Y todo ello ahora, debido a la globalización, es una vía de asegurar su supervivencia. Las influencias de la globalización sobre las empresas de cualquier naturaleza no escapan a nadie. La globalización es fuente simultáneamente de oportunidades y amenazas también, ¿no? Que modifican en mayor o menor grado según sea el sector, la estructura competitiva en el que se desenvuelve la empresa. Y es que una empresa tiene que estudiar su ambiente interno y externo, ¿no? Hacer su análisis FODA, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, ¿no? Igual como cuando nos hacemos un análisis FODA personal, igualmente la empresa tiene que hacer su análisis de FODA, ¿no? ¿Cuál es mi fortaleza como empresa? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo que aprovechar? ¿Cuáles son las oportunidades que se me presentan? ¿Cuáles son las debilidades a las que me enfrento? ¿Cuáles son mis amenazas a las que me enfrento, no? La empresa necesita contar con una serie de recursos tangibles e intangibles, así como una serie de capacidades y habilidades determinadas, que de hecho, de ser empresa familiar, va a aportar alguno de estos recursos y capacidades, y al mismo tiempo supone una barrera al acceso de otros.
el compromiso de una familia con la estrategia de la empresa, su orientación a largo plazo o la reputación, son entre otros activos importantes en las empresas familiares ante un proceso de expansión anterior. La dificultad de captación de recursos financieros en cantidad suficiente o la posible falta de formación o profesionalización pueden ser barreras a considerar. Y lo vemos, por ejemplo, en empresas como Gamarra, ¿no? Algunas en estos momentos al borde del quiebre, pero ¿por qué? Porque no desarrollaron su capacidad de tecnología, capacidades tecnológicas dentro de la empresa. Si bien es cierto, pueden tener los equipos modernos, PC, laptops, equipos de comunicación, pero muchos de ellos no lo aprovechan, no saben entrar a redes sociales, no saben cómo hacer el e-commerce. Entonces, si no, y son reacios muchas veces a capacitaciones, ¿no? Que ahora les debe lamentar porque el negocio que ha crecido es el que se ha mantenido vía redes, muchas veces, ¿no? Porque antes tenían que en esta época, por ejemplo, eran uniformes, buzolas de diferentes instituciones educativas, uniformes para los, los profesores, docentes, etcétera, de universidades, de institutos, de cocina, de tecnológicos, etcétera, ¿no? En donde ellos llegaban, ¿no? Y de un tiempo al año pasado solo hacer mascarillas, guardapolvos, enterizos, o sea, diversificar, o sea, comenzar a hacer otras actividades a las que han sido ajenas, pero a la vez con su mercancía que ya tenían, entonces han visto grandes pérdidas en zapatería, en ropa de invierno, en ropa de otoño, porque lamentablemente el trabajo remoto solo ha traído de que uno tenga que trabajar en su casa, acomodando su casa, convirtiéndole en oficina. En cambio, ellos alquilaban local, maquinaria que estaban pagando con créditos al banco, muchas veces sus casas hipotecadas, ¿no? Y eso les ha traído problemas con el sistema financiero, ¿no? Entonces, el gobierno ha tratado de dar medidas para un poco salvaguardar, ¿no? De que no se vean en la necesidad de cerrar, pero ¿qué planteamientos se han hecho? ¿Cómo se han reinventado? ¿No? Entonces, son preguntas a analizar, ¿no? ¿Hacia dónde me lleva esta situación, ¿no? ¿Cuál es mi plan B, ¿no? Solo tenían un plan A y el plan B, ¿dónde está, ¿no? ¿Cuál fue mi plan de negocios inicial? ¿Cuál es ahora mi visión en estos momentos? ¿Qué misión tenía al principio, cuando yo fundé mi empresa? ¿Y cuáles fueron mis proyecciones que yo tenía estimadas y que no se han podido desarrollar por problemas ajenos? Es bien cierto, porque nadie se esperaba esta pandemia, pero sucedió y aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi salida ante esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a replantear? ¿Qué es lo que, si tenía cierta cantidad de clientes y de proveedores, cuáles son las innovaciones que hay que hacer en estos momentos, ¿no? ¿Cómo reinvertir mis utilidades? O simplemente no las supe en su determinado momento que Gamarra daba. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la parte de mi negocio después de 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, son preguntas que, como se dice, ¿no? Cada mala experiencia nos enseña, pero a la vez se debe aplaudir a muchos que se han reinventado, ¿no? Y que no ven en estos momentos críticos un problema, sino una oportunidad de desarrollar algo nuevo, innovador, ¿no? Que no se quedan en lo que hicieron antes de hace un año, sino han innovado de tal manera que crear nuevas expectativas en el consumidor, que el consumidor actual es mucho más exigente de lo que era el 2016, 2017, 2018. Ya ahora entran más a redes, ¿no? No solamente es mirar mi Facebook,
en mi Instagram, no, sino ya aprovechar esas redes para comercializar en muchos casos, ¿no? En muchas llegan hasta fuera del país, ¿no? Con sus productos, ¿no? Que son innovadores. Ahora, por eso dice, las influencias de la globalización sobre las empresas de cualquier naturaleza no escapan a nadie. La globalización es fuente simultánea de oportunidades y amenazas que modifican en mayor o menor grado, según sea el sector, la estructura competitiva en que se desenvuelve la empresa. El primer efecto visible de la globalización consiste en el incremento de empresas competidoras que ofrecen productos y servicios sustitutivos a los de cualquier empresa local o nacional, ya sea a través de la instalación de empresas extranjeras en nuestro país o mediante la exportación de sus productos desde sus respectivos países de origen o desde terceras naciones. Aunque se trata de un fenómeno complejo, los resultados obtenidos de investigaciones precedentes, así como las experiencias empresariales analizadas, apuntan a que el factor clave del éxito del proceso de internacionalización de las empresas familiares consiste en la necesidad de combinar adecuadamente dos elementos. El primer elemento, la implicación de la familia en la estrategia de internacionalización de la empresa, junto, el segundo ítem, la profesionalización de la gestión de las actividades exteriores. O sea, se debe la familia implicar, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia? Ya, vamos hacia ese rumbo, ¿no? ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo está profesionalmente la empresa, su capital humano, la tecnología, el recurso financiero, etcétera? Luego tenemos cuáles son las modificaciones en la escala empresarial. Fenómenos como las economías de escala, las economías de alcance, favorecen a aquellas empresas que desarrollan actividades a nivel supranacional frente a las empresas nacionales o locales. ¿Cuál es la oportunidad de expansión con la base de clientes? En numerosos sectores de actividad, el mercado nacional se muestra relativamente pequeño. Las empresas que compiten en este tipo de mercados ven así limitado su crecimiento interno, por lo que suelen optar bien por diversificar sus actividades, con los riesgos que conlleva esta estrategia, o bien han de expandir su mercado más allá de sus fronteras nacionales, ¿no? ¿Cómo llego, por ejemplo, a Ecuador, a Bolivia, ¿no? Que somos países latinoamericanos, qué oportunidades de negocio tengo para llegar primero a Latinoamérica, luego a otros países un poco más lejos, qué beneficios arancelarios tengo si yo realizo esta venta, ¿no? Qué productos necesitan en el extranjero, cuál es lo que más sale, ¿no? Los precios de mercado, qué aranceles tienen, etcétera. Dice, posibilidad de utilización de una plataforma internacional de ventaja competitiva. Las empresas multinacionales pueden desarrollar reacciones competitivas en un escenario geográfico internacional. Ahora bien, la globalización desde un punto de vista económico consiste en el fenómeno a través de las fronteras nacionales que tienden a incrementar su permeabilidad ante los flujos productivos de inversiones financieras y productivas de personas, etc. Se trata de un fenómeno que surge a finales de la década de los 50 y pasado el siglo XX, ante el crecimiento desconocido hasta esas fechas de los flujos de inversiones directas en el exterior.
A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, el crecimiento del comercio internacional, exportaciones e importaciones de productos, creció a un ritmo equivalente el doble crecimiento de la producción nacional mundial. Al mismo tiempo, el crecimiento de los flujos fue 3 veces más intenso que el comercio internacional. Del mismo modo, las fusiones, adquisiciones internacionales se han multiplicado por 10 a lo largo de la última década. Las influencias de globalización sobre las empresas de cualquier naturaleza no escapan a nadie. La globalización es fuente simultáneamente de oportunidades, amenazas, que modifican en mayor o menor grado según sea el sector, la estructura competitiva en que se desenvuelve la empresa. La deslocalización industrial. ¿Qué decimos cuando hablamos de deslocalización industrial? La globalización permite el aprovechamiento de los diferenciales de costos existentes entre países, costos relacionados con la mano de obra, con el acceso a las materias primas, a las fuentes de energía, etc. El primer efecto visible de la globalización consiste en el incremento de empresas competidoras que ofrecen productos y servicios sustitutivos a los de cualquier empresa local o nacional, ¿no? Fenómenos, veíamos como los de escala, las economías de alcance, etc. Luego tenemos, es hoy bien conocido que las empresas no desarrollan sus actividades como antes, aislados, ¿no? O sea, yo produzco acá en localmente y luego, bueno, lo haré nacionalmente y cuando pueda, si es que puedo internacionalizarme. No, ahora la empresa lo que busca primero es ganarse el mercado local, luego el nacional e inmediatamente si tiene la capacidad, los recursos financieros, la profesionalización, la tecnología, cuenta con los medios necesarios en infraestructura, etcétera, entonces dice, voy a internacionalizarme, hago los contactos de los requerimientos, ¿no? Y veo la forma de llegar al extranjero, ¿no? Es hoy bien conocido que las empresas no desarrollan sus actividades como entes aislados, ya no. Por el contrario, su competitividad depende en gran medida de la de sus proveedores y de las otras firmas pertenecientes a sectores relacionados. Ha habido cambio en los patrones nacionales y sectoriales de la globalización. Los datos más recientes demuestran el predominio creciente de empresas multinacionales pertenecientes al sector de servicios y el auge internacional experimentado por empresas procedentes de países en vías de desarrollo, ¿no? Y vemos los hoteles, vemos otro tipo de servicios, ¿no? Que se han dado y se han ido ganando al mercado, ¿no? O sea, no solo porque el nacional no ha sido creativo, sino que ellos han venido con nuevas propuestas, ¿no? Con nuevos enfoques, nuevas formas de llegar a un público mucho más exigente, ¿no? Mucho más, que ya no, uno no lo enamora por un producto barato, sino, ¿qué me ofreces, no? Si me voy a playas del norte, entonces, si tengo una agencia de viajes, ¿cuál es el promedio de visitas de ese hotel? ¿Qué características tiene? ¿Está frente al mar? ¿Seguro? Etcétera, ¿no? El cliente actual es mucho más exigente de lo que era antes, entonces han venido también empresas que canalizan esos servicios, ¿no? Y que por descuido muchas veces de empresas peruanas, o sea, por ejemplo, en el Cusco también vemos otras empresas que van entrando al mercado, ¿no? Entonces, porque ven un nicho de mercado muy amplio, porque el Perú tiene diversidad de naturaleza por aprovechar y hemos visto, ¿no? Ciudades que no conocíamos y por el internet últimamente uno ha visto y dice, quiero visitar esa ciudad. Entonces, son situaciones que se presentan y muchas veces los aprovechamientos de esos nichos de mercado y esas empresas familiares
ingresan a ese tipo de negocios y van haciendo ofertas ya internacionales, dígase de las playas del norte, o hacen ofertas mientras en Europa están en invierno, acá pueden venir a donde hay calor, ¿no? O sea, donde hay hermosas playas. Y justamente por eso se dice, los datos más recientes demuestran el predominio creciente de empresas multinacionales pertenecientes al sector servicios y el auge internacional experimentado por empresas procedentes de países en vías de desarrollo. Aparición de las pequeñas y medianas empresas, las pymes. En efecto, hasta hace pocos años se asimilaban los conceptos de empresa multinacional y de gran empresa. Sin embargo, diversos factores como el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿no? El auge de nuevos procesos flexibles y modulares de fabricación, el desarrollo de subcontratación internacional, ¿no? Ha cambiado mucho. ¿Cuáles son las principales barreras que tienen las empresas para exportar? Dentro de las MIPES en el Perú y en la región Latinoamérica, suelen enfrentar restricciones en diferentes áreas de negocio que limitan su internacionalización. Estas brechas principalmente son acceso a créditos, ¿no? Es que empiezan con buen performance, pero ¿qué pasa en el camino, no? La idea de negocio funcionó, pero muchas veces ya su capital se extinguió y no vieron que de 10 subieron a 100, por decir clientes, y ya la capacidad no les da, la capacidad financiera. Entonces, ¿qué acceso a créditos? El Estado ayuda a las empresas también, pero muchas veces la desconfianza a obtener un crédito, o perderlo todo, quizás les hace ser reacios o que ellos pueden solos y que si han podido en un inicio, puedo continuar solo, ¿no? La intensidad de innovación, ¿qué tanto han innovado, ¿no? ¿Qué ha hecho que su producto o servicio sea más atractivo al de mi competidor, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el cliente al obtener mi producto, al obtener ese producto, ¿no? Que si en costos podría ser más barato, pero de repente no espera los resultados de tener este producto por otra empresa que quizás le ofrece menos, pero tiene mayor durabilidad o es más innovador ese producto, ¿no? Ahora bien, las capacidades. Las empresas multinacionales pueden desarrollar reacciones competitivas en un escenario geográfico internacional. Así, cuando una empresa opera en un mercado internacional, en un escenario internacional, puede utilizar una planta situada en un determinado país para producir componentes que se venderán en otros países diferentes, así como puede emplear los subsidios cruzados. Así esa empresa puede ante un ataque de un competidor en un determinado país reaccionar contraatacando en un país diferente a aquel que más daño puede hacer al rival, ¿no? Ahora bien, la estructura organizacional, todos esos factores limitan severamente el desarrollo exportador y la competitividad de las empresas. Ahora bien, ¿qué beneficios tengo como MIPE? Como MIPE, como lo conversábamos, el Estado otorga varios beneficios a las micro y pequeñas empresas, ya que son generadoras de empleo, ¿no? En su mayoría las MIPE ofrecen servicios y generan empleos no solo en índole familiar, sino de acuerdo a donde están instaladas, ¿no? Entonces, son empresas que tienen el apoyo del Estado, brindándole ¿qué? Facilidades para su creación, su formalización, dando políticas que impulsen el emprendimiento y la mejora de estas organizaciones empresariales, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, una ONG, no recuerdo si
la persona, por ejemplo, tenía sombreros paja toquilla, adornos de toquilla, flores de paja toquilla, con colores, etcétera, aquí en Catacaos. Y cuando se inundaron, primero les apoyaron en el sentido de que recuperaran su vivienda, no en ese sector inundable, sino en otra zona más alta, pero a la vez no solamente, o sea, de ayudarlos para que pudieran superar esa etapa de las inundaciones en el año 2017, sino se hizo con la finalidad de que resolver el problema de no tener vivienda, no tener ropa, no tener alimentos, pero también aprovechar sus capacidades, ¿no? De que pueden generar empleo, ellas mismas se pueden generar empleo haciendo estos sombreros que son valorizados y comprados acá en la ciudad de Piura y en otras ciudades porque son bonitos, ¿no? Y enseñarles innovaciones que les pueden hacer a los mismos sombreros de paja toquilla. Muchas de ellas no solamente perdieron su familia o su casa en las inundaciones del 2017, sino que sus esposos, una de ellas lo ha perdido en este año con el COVID. Entonces, ha tenido que reinventarse, ver posibilidades de cómo paliar la pobreza, y no solamente le han ayudado con la vivienda, la alimentación, sino le han ayudado a que vuelva a creer en ella misma y que puede ser capaz de crear empleo para ella misma y también tener los ingresos necesarios para poder solventar a su familia, ¿no? Por eso se han asociado tejedoras de paja toquilla, adornos, pisos de vasos, pisos de mesa, etcétera, adornos, para poder solventar sus propios gastos y ya no sentirse como una carga de la sociedad, sino que pueden producir por ellas mismas. Por ello se pide siempre la formalización, ¿no? Que deben tener un RUC, cómo van a facturar, si solamente van a vender localmente, etcétera, pero todo ello depende, y luego si necesitan material, lógicamente van a ser sujetas de crédito porque están formales, lo que no sucede con las empresas que se forman, pero que siguen siendo informales y luego cuando hay problemas no son sujetos de crédito, ¿no? Por eso se exige la formalización, dando políticas que impulsen el emprendimiento y la mejora de estas organizaciones empresariales, ¿no? Y que hay de diferentes formas de servicios de las empresas actualmente, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, en la pandemia se crearon para limpieza de hospitales, el lavado de la ropa de hospitales, o sea, se pueden generar empresas, se puede contratar con el Estado, pueden ya luego internacionalizarse en otro tipo de actividades de acuerdo al giro de su negocio. Y por ello se pide la formalización. Pueden constituirse como empresas jurídicas con servicio al ciudadano y empresas, pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las compras estatales. Se dice también, y es que gozan de facilidades del Estado para participar en eventos feriales y exposiciones regionales, nacionales e internacionales, ¿no? Y lo vimos con el Pisco en Europa y en otras ciudades del mundo, ¿no? Cuando se hizo conocer nuestro Pisco peruano en diferentes formas preparados, se aprovechaba en embajadas o en instituciones donde estuvieran peruanos, ¿no? Para demostrar el sabor y el origen del producto y las variedades del pisco, pisco acholado, pisco, etcétera, ¿no? Que ayudan a estas empresas que están en pisco, ¿no? En la venta del pisco a nivel nacional, hay el Día del Pisco, entonces, y se crean con productos pisco sour, el famoso pisco sour, ¿no?
Y entonces vemos que sí hay una participación del Estado por ayudar a estas empresas generadoras de empleo, y no se les obliga, sino que es mejor asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las compras estatales. Gozan de facilidades del Estado para participar en eventos feriales, cuentan con un mecanismo ágil y sencillo para realizar sus exportaciones denominado Exporta Fácil a cargo de la SUNAT, pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado. Ahora bien, es por ello que las empresas no desarrollan sus actividades como entes aislados. Por el contrario, su competitividad depende en gran medida de la de sus proveedores, de las firmas pertenecientes a sectores relacionados. Todos estos efectos y muchos otros vienen poniéndose en evidencia desde hace décadas. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, están surgiendo elementos nuevos que obligan a reconsiderar la influencia de la globalización sobre el panorama competitivo de cada vez mayor número de empresas, y especialmente en el caso concreto de las empresas familiares. Las micro y pequeñas empresas peruanas han aumentado sostenidamente, ¿no? Y son un importante generador de empleo e ingresos para miles de familias, pero que también sufren limitaciones estructurales que influyen negativamente en su desempeño y productividad, ¿no? Y vemos el tipo de empresa, por ejemplo, tenemos la microempresa, un 54%, 54.8%, la pequeña empresa en su participación 26.7%, la mediana empresa en 12.5% y la gran empresa en un 6%. Por eso se dice, las micro y pequeñas empresas MIPE peruanas han aumentado sostenidamente y son un importante generador de empleo e ingresos para miles de familias. Pero como toda empresa sufren también limitaciones y que influyen negativamente en su desempeño y en su productividad. El Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo, en el marco de la segunda cumbre PYME del APEC 2019, lanzó la estrategia MIPYME al mundo 2019-2021, con dos objetivos claros: impulsar la competitividad e internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante servicio para el desarrollo de capacidades exportadoras, accesos a financiamiento y posicionamiento en mercados. En efecto, hasta hace pocos años se asimilaban los conceptos de empresa multinacional y de gran empresa. Sin embargo, diversos factores como el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el auge de nuevos procesos flexibles y modulares de fabricación, el desarrollo de la subcontratación internacional, etcétera, están propiciando un nuevo modelo de empresas que sean capaces de competir en el ámbito internacional o global, manteniendo simultáneamente una dimensión comparativamente modesta. Ahora bien, como decíamos, impulsar la competitividad y la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante servicio para el desarrollo lógico de capacidades exportadoras, se pueden llegar, tienen todo el apoyo del gobierno, porque tenemos que tener siempre presente que las empresas familiares o las MIPE son generadoras de empleo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlas, tenemos que ayudar a que sean empresas formales, no informales, porque informales van a morir en el tiempo, no van a subsistir sin créditos o sin poder desarrollarse, ¿no? Porque al principio les salió bien, pero luego no tienen una oficina, no tienen RUC, no son sujetos de crédito y comienza a complicárseles su vida, ¿no?, empresarial. Luego tenemos incentivar
el aprovechamiento de la integración del Perú a mercados internacionales. Por eso se pide, ¿no?, la capacidad que deben de tener estas empresas para crecer y expandir sus actividades más allá de sus fronteras nacionales. ¿Con el objeto de qué? De competir en un entorno competitivo, crecientemente global. La capacidad también para mantener el control de la empresa en las manos del grupo familiar propietario. Ese reto ejerce dos presiones divergentes entre sí. La segunda aconseja a la empresa a anteponer la estabilidad de supervivencia y el desarrollo de proyectos de bajo riesgo de su producto o mercado tradicional, mientras que la primera impulsa crecer, innovar, internacionalizarse. O sea, son dos posiciones, ¿no? Me internacionalizo, crezco, pero tengo que innovar. En cambio, la otra tiene bajo riesgo, llego a un mercado nacional, al tradicional, pero me quedo allí, ¿no? La globalización está dejando de ser territorio exclusivo de las grandes compañías multinacionales, tal como lo conocíamos en décadas pasadas, en los 60, 70 u 80 del pasado siglo. La globalización es hoy día un fenómeno generalizado y el concepto de empresa multinacional no se encuentra necesariamente vinculado al de empresa de gran tamaño. Las empresas pequeñas y medianas empresas multinacionales son hoy una realidad pujante y creciente en todo el mundo. Todo el mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, hay pequeñas y medianas empresas y pymes, ¿no? Hay, como se dice, MIPES acá y pymes. Y lo existen de acuerdo a la capacidad de gestión o la cantidad de trabajadores o las ventas anuales, ellas pueden desarrollarse. Los negocios son pequeños, pero ya cuando hablamos de empresa, ya hablamos de empresas que ya sobrepasaron, ya se pudieron internacionalizar y hacen contratos con otros países, ¿no? Y lógicamente eso sirve en el desarrollo de la empresa familiar, porque eso es lo que se busca, ¿no? Crecer, no quedarse en el tiempo, sino crecer en el tiempo futuro, ¿no? Cada vez más empresas familiares están siendo conscientes de que la internacionalización no es una estrategia agresiva, costosa, plagada de riesgo financiero, de mercado, de pérdida de control de la propiedad, sino más bien al contrario, están advirtiendo que los mayores riesgos se encuentran en el posicionamiento geográfico local o nacional, o sea, quedarse allí, ¿no? No crecer, no es como un profesional, me quedo aquí en mi ciudad, pero te sale un contrato más atractivo fuera, no, yo aquí estudié, aquí me quedo. No es así, o sea, ya uno como profesional tiene que ir creciendo, ¿no? Aprendiendo nuevas oportunidades en nuevas empresas, igualmente la empresa, ¿no? Buscando nuevos mercados donde ofrecer su producto, innovando, ¿no? Y para ello, desde ese punto de vista, muchas empresas familiares tradicionales están comenzando a entender que la internacionalización como una estrategia de supervivencia a largo plazo, más que como una estrategia de expansión, ¿no? Es mi sobrevivencia a largo plazo, ¿no? No soy cortoplacista de que mi empresa le he puesto para 3 meses, 6 meses, 9 meses, no. Mi empresa la constituyo para que vaya creciendo en el tiempo. Si yo tenía 10 empleados, pues que ya después tenga 20, 30, aunque tenga que pagar más impuestos, pero hay consideraciones de parte del Estado, ¿no? Es necesario romper con uno de las ideas habituales relacionadas con la empresa familiar. Así en muchas charlas, coloquios, en determinados foros, suele contraponerse la empresa familiar a la empresa multinacional, como si ambos fueran los dos extremos de un mismo continuo. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, dicha contraposición no solo no es correcta conceptualmente, sino que es poco conveniente a la hora de transmitir valores a las empresas nacionales, empresas familiares que los reciben. Y es más, ¿no? La empresa familiar siempre está orientado que el control y la dirección estratégica de la empresa debe estar inspirado y orientado
por la familia propietaria, o sea, por quién puso el capital, por el fundador o por los hijos que ya luego ellos van heredando y van gestionando y muchas veces van creciendo, ¿no? Como una empresa familiar que se profesionalizó, también hizo las innovaciones tecnológicas, etcétera. La profesionalización dentro de la empresa es importante. Luego también tenemos la orientación estratégica, que siempre está promovida por altos directivos y consejeros orientados a dar rentabilidad a corto plazo de los accionistas. Esta diferenciación es independiente del hecho de ser empresa multinacional. Por ejemplo, acá en Piura antes estaba lo del cacao, lo de la panela y lo del café, por pequeños agricultores, pero ellos se asociaron, ¿no? Tienen un representante, el señor Santiago Paz, si no me equivoco, que los ha internacionalizado y ahora ya tienen proyectos muy grandes, ¿no? Con el extranjero. ¿Y por qué? Porque no solamente vieron como asociación de formar esa empresa, de quedarse en el mercado local, sino que tuvieron una visión de futuro, ¿no? Y esa visión de futuro los lleva a mercados internacionales, ¿no? Esa es la importancia y cuando hablamos de empresas familiares, siempre en este caso cuando son empresas que se formaron por un familiar que tuvo el capital o la idea, luego el fundador, los hijos tienen que profesionalizarse para poder seguir el camino de la empresa a un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que cada vez, o sea, vayan perfeccionando, ¿no? Si antes hacían de una manera, por decir, la pintura, y ahora hay otras máquinas que lo hacen de diferente manera, invertir, ¿no? Invertir, buscar la capacidad de producción para que en el momento que tengan que vender en el extranjero o donde pasando fronteras, no tengo el producto, no tengo esa capacidad de producción. No, siempre establecerse metas, hacer un plan estratégico, tratar de llegar bien siempre al mercado, tener las personas calificadas para el puesto indicado, ¿no? No solamente a dedo, mi sobrino, mi tío, o porque tengo más confianza con mi pariente para que lleve ciertas operaciones de la empresa, cuando dentro de la empresa puede haber personal destacado, aprovechar esas capacidades que tienen muchos profesionales y muchas empresas ya familiares contratan a profesionales externos, ¿no? Para que puedan llevar a la empresa hacia los objetivos planeados, sus metas, etcétera. Por eso se dice incentivar también el aprovechamiento de la integración del Perú a mercados internacionales. No sé si hay preguntas al respecto. Si no hay más preguntas al respecto, un momento, voy a ver si hay preguntas. Por eso es la importancia de las empresas nacionales que fomenten las empresas familiares ese crecimiento, ¿no? Abarcar ese conocimiento que permita desarrollar estrategias de internacionalización que se pueden hacer con las empresas familiares. Las empresas familiares pueden crecer, pueden traspasar los tiempos, y muchas de ellas son un ejemplo, ¿no? De muchas empresas familiares, dígase, por ejemplo, cómo inició el Grupo Romero, ¿no? El Grupo Brescia, el Grupo WON, ¿no? Entonces, las empresas familiares tienen que tener capacidad de gestión, asumir riesgos, ¿no? Tener una empresa no es fácil en estos tiempos, pero muchos de ellos lo han logrado, y eso es lo meritorio.
No veo preguntas. Ya hemos en estos momentos terminado nuestra conferencia magistral. Les agradezco. Muy buenas tardes. Gracias.